Hoy os vengo a hablar de algo que normalmente la gente no suele hablar, de las personas que son altamente sensibles y que además tienen TDAH. Y es de cómo manejas tu vida con todo lo que te está sucediendo abrumador e intensamente en cada momento, sin ni siquiera poderlo sostener y sentirte abrumada o sobrepasada. ¿Qué ocurre fuera? Que tú normalmente lo que estás haciendo es seguir una rutina, tener un trabajo, aparentemente una vida normal, pero por dentro tu cabeza va a 30.000 revoluciones, tienes que hacer todo durante el día, hay demasiadas cosas que te has puesto porque además muchas veces te dispersas, te despistas y ni siquiera tienes un momento en el cual te puedes parar a descansar y cuando lo haces con culpa. Entonces, el simple hecho de poder tener en cuenta todas estas situaciones te hace poder sentir más calma cuando tú haces caso de la gestión emocional que tienes que hacer de toda tu situación actual. Entonces, llega un momento en el que empiezas a pensar, bueno, ¿qué pasa si realmente yo em, estoy así? ¿Por qué no puedo con todo? ¿Por qué realmente me cuesta sostener o por qué me cuesta tener una constancia, por ejemplo, a la hora de hacer cualquier cosa o de conseguir una meta? ¿Por qué otras personas sí lo pueden hacer y yo no? ¿Qué me está sucediendo a nivel interno para que yo no esté logrando aquello que siento que de verdad es ir hacia mis sueños? O quizá cuando lo hago desde el sobreesfuerzo, desde el agotamiento. En este caso, quiero decirte algo importante desde ya. Probablemente no tiene ni siquiera nada que ver con tu potencial. Cuando yo entendí que no tiene que ver con esto, ni con mi disciplina o tener constancia o ser capaz de hacer muchas cosas a la vez, ahí me quité un peso de encima. Porque me di cuenta de que realmente lo que me pasaba es que no sabía manejar las circunstancias de otra manera diferente. Estaba como desconectada de mí misma, de mi manera de trabajar. Por ejemplo, imagínate, yo tengo un cronotipo de mañana. Es decir, yo a las mañanas tengo mucha más energía que la tarde, pero lo que había aprendido es que tenía que estar haciendo y haciendo y haciendo. Y había horarios que no cuadraban con mi energía, lo cual yo me sentía mal por estar utilizando esos horarios y esforzándome más de la cuenta. Otra cosa que hacía es que estaba desconectada de mí misma. Entonces había una parte de autosabotaje, de no sentirme capaz, de no poder abarcar las situaciones cuando había un conflicto, por ejemplo, de estar siempre adaptándome a los demás en lugar de poner límites. Un montón de situaciones en las que está como mucho más hacia afuera, hacia entregar, que no escuchando mi interior, yendo hacia mi voz interna y sobre todo hacia mi coherencia entre lo que decía, lo que pensaba, lo que hacía y finalmente cuáles eran mis acciones. Cuando todo esto se empezó a alinear, hubo un gran cambio. Hay muchas mujeres que tienen alta sensibilidad y TDAH que creen que realmente es así, que creen que todo lo siento más intensamente. Si llego a un lugar que está con mucha gente me abrumo. Si escucho muchísimo ruido en un sitio me tengo que ir o me saturo. Cuando hay un espacio en el que entro y salgo y hay mucho movimiento de muchas personas diferentes en un lugar con demasiados estímulos, hay un momento en que colapso. Entonces, todo esto se tiene que aprender a gestionar. Estamos intentando emprender en un mundo en el que nos enseñan que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, hacer tus meditaciones, tener una rutina muy específica, tener una constancia y tal. Y todo eso se tiene que adaptar muchísimo a la esencia de cada uno. ¿Qué pasa ahí? Que las personas empiezan a exigirse cada vez más. Cuando tú empiezas a hacer caso de todo esto que has aprendido, empiezas a exigirte cada vez más. Y esto finalmente se traduce en me siento culpable por no llegar a todo, porque siento a nivel inconsciente, o he vivido siempre así a nivel inconsciente, que realmente cuando yo estoy dando y entregando a los demás, cuando estoy haciendo cosas, cuando soy la mejor en lo que hago, cuando me estoy exigiendo a mí, es cuando realmente voy a sentirme reconocida, cuando realmente soy la buena o la niña perfecta. Entonces eso viene de la infancia. Eso no tiene nada que ver con tu presente, pero inconscientemente estás intentando agradar a todo el mundo porque hay una parte que si no de ti se sentiría rechazada. Y eso te lleva al sobreesfuerzo, a la intensidad y al hacer, 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 en lugar de ser y estar conectada contigo. Así que, ¿cuál es la clave? La clave es desde qué versión de ti misma quieres armar y crear tu vida. Y es empezar desde el origen. Y lo primero que tienes que hacer para empezar desde
qué versión tú quieres abordar tu vida es observarte, reconocerte, ver por qué has inventado un personaje que está constantemente aportando a los demás, pero que cuando le toca pedir ayuda o recibir, creo que lo está haciendo y lo quiere hacer todo por sí misma. Y quiere, yo puedo con todo. Y no se atreve a delegar. Y no se atreve a recibir, a estar abierta a confiar en los demás. Normalmente eso suele ser porque tu niña interior o la parte de ti que aún es esa niña pequeña que en un momento dado eh, estuvo confiando y pensaba que la vida era todo magnífico y así, y recibió un rechazo de alguien, una exigencia, un esto no lo estás haciendo bien, se sintió como que si ella se exponía y era ella misma, el mundo no la aceptaría tal como era. Y por eso te escondes bajo este personaje. Y es en este punto donde viene el cambio. En lugar de estar identificada y siguiendo este personaje que creaste para protegerte, este personaje que es un escudo hacia el mundo, que en realidad no está abierta a confiar, que quiere hacerlo sola, que no se concede tiempo para sí misma, en este momento de tu vida en el que tú ya estás yendo hacia otro lugar, ya estás exponiéndote, ya estás queriendo compartir, ya estás más alineada a tu misión o a tu propósito de vida, ya no te sirve. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? Poder soltar ese escudo que te has impuesto a ti misma y esa armadura que te está impidiendo ser tú misma cuando compartes con los demás, sin ese personaje que te pusiste para agradar, para estar en contacto con la gente, para que nadie te hiciera daño. Entonces empiezas a dejar de actuar desde tus miedos, desde la inseguridad personal, desde no voy a decir esto porque qué van a pensar, desde el miedo al juicio, sueltas toda esta parte de ti y empiezas a ver la vida desde otro ángulo. Es como si tú estuvieras en una onda de vibración como esta y en un momento dado en el que tú dices, vale, esto me ha servido hasta este momento, pero yo ya he saltado una línea del tiempo pasado a otra frecuencia de vibración en la que ya no me siento identificada con todas estas cosas que en un momento me han servido y me han protegido y me han ido bien y las voy a honrar, pero ahora ya no me sirven. En este momento estoy aquí y aquí es donde yo quiero empezar a crear mi vida desde esta nueva versión de mí. Y esta nueva versión de mí, evidentemente también tendrá su personalidad, pero yo elijo que esté más conectada con mi esencia. Esta elección es la que lo cambia todo. Porque en ese momento, cuando ya has entendido que era tu escudo de protección frente a la vida, cuando ya has entendido que estabas actuando y utilizando todas tus estrategias para agradar a todos y que todo esto ya no te sirve porque no te identificas con esa máscara o escudo que te pusiste, empieza a surgir esa esencia que tiene mucha más seguridad en sí misma, más empoderada, que se atreve a compartir y a expresar quién eres sin miedo a que le juzguen, que te da absolutamente igual lo que piensen y digan los demás porque has aprendido que realmente la única persona con la que te tienes que alinear día a día, compartir, comparar y con la que realmente vas a ir avanzando es contigo. Y de ahí entendí, por eso, que muchas veces el autosabotaje no tiene que ver con discapacidad, sino que tiene que ver con la desconexión que tienes de estar siempre pendiente de lo externo y no mirarte a ti. En cómo te ves, en quién crees que eres, en quién quieres llegar a ser y en que este quién quiero llegar a ser en realidad ya está en ti. Lo único que aún no lo has recordado. Y eso también es otra clave. Recordar quién eres te permite ir sacando no el primer escudo, sino la armadura entera cuando te atreves a dar un paso adelante en un nuevo camino. Entonces, cuando llegas a ese momento, empiezas a crear desde otro lugar. Estás más coherente y alineada contigo, más perceptiva. Tu intuición y tu certeza aumentan. Estás más abierta a los demás. Estás más confiada con el mundo. Agradeces más y sobre todo estás mucho más conectada contigo misma. Y aquí ocurre algo súper importante. Cuando una mujer altamente sensible deja de estar intentando ser quien no es y recupera su identidad original, sucede la magia. Estás recuperando esa energía que llevabas años perdida y puedes llegar a fluir y hacer muchísimas más cosas
sin tanto esfuerzo, sin tanto apego, sin tanta necesidad y permitiéndote equilibrar el tiempo de libertad que eliges en tu vida con tu capacidad de hacer y sobre todo al estar siendo tú es cuando el hacer en equilibrio te va a llevar a tener. Pero primero es ser, luego hacer y luego tener. Y las tres tienen que estar alineadas para que la manifestación llegue a darse. Cuando esto sucede y realmente has tomado esta elección, dejas de estar rota y empiezas a vivir desde quien realmente has sido siempre. Lo que pasa es que nunca había aflorado esta parte de ti empoderada porque tú misma te habías encerrado en ese escudo, en tu bola perfecta de protección y te habías desconectado de ti misma. Entonces descubres que realmente no es que estuvieras cansada, agotada, dando siempre a los demás, sino que te habías olvidado de ti. Y eso es lo que vienes a recuperar. Así que si te has sentido identificada con todo lo que acabo de explicar aquí y hace años que estás necesitando encajar, estás necesitando conectarte con los demás o adaptarte a todo el mundo y ya quieres cambiar esto de por vida y poder moverte desde otro lugar y sentirte realmente en paz, escríbeme en la parábola poder por mensaje privado y hablamos sobre qué puede estar realmente bloqueando tu energía y que empieces a conectarte con la capacidad de crear tu vida desde tu esencia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.